Muy buenas, soy Álvaro de la Asociación Beatriz Galindo y venimos hoy aquí a honrar a nuestro patrón de Salamanca, San Juan de Sagún. Por hablar de este personaje tan importante, hay que decir que nace en 1419 en Sagún, un pueblecito de León, y ya aquí empieza a mostrar dotes de su divinidad. Era una persona que mediaba entre los berrinches de los compañeros de su clase y bueno, ya con tan solo 18 años viene a Salamanca a estudiar decretos. Sabemos que estudia con gran éxito y se va al Colegio Mayor de San Bartolomé. Ahí sería el predicador y además era tan buena gente que el director del Colegio Mayor le nombra capellán. Pues bien, aquí ya empiezan sus milagros, porque él era encargado del comedor, el que era el famoso llamado refitolero. Pues bueno, sabemos que cuando daba la comida y el vino a los estudiantes, contaba el jefe del economato y el propio director que la cuba de vino nunca menguaba, siempre se mantenía intacta. La verdad que no daban crédito a los alumnos. Pues bueno, aquí en Salamanca había un problema muy serio porque había dos bandos diferenciados, que por un lado estaba el bando de San Benito y por otro lado el bando de Santo Tomé. Ambos bandos estaban tremendamente enfrentados. Salamanca era una verdadera mansión fortificada, llena de torreones, palacios que parecían verdaderos castillos defensivos y todo esto causaba mucho malestar entre los salmantinos, ya que continuamente había batallas, ajustes de cuentas. Había túneles subterráneos que conectaban unos puntos con otros para que la gente pudiera escapar. En fin, esto era la verdadera marimorena en batallas. Y al final, en el momento que estaban los reyes católicos, no podían hacer nada, pusieron regidores, pero al final los regidores eran de alguna forma chantajeados con dinerito y al final no podían solucionar esta situación, ¿no? Incluso al final acabaron en un bando o en otro, los regidores. Total, que al final los reyes católicos, mientras conquistaban Granada, pidieron que por favor, que los frailes de la ciudad moralizaran a estos bandos para que hubiera paz en la ciudad. Y esto se lo tomó muy en serio San Juan de Sagún, porque ya desde ese momento empezó a dar nombres y apellidos de los bandos, que si María de Monroy, que si los Maldonado, que si los Enríquez, en fin, todos los nombres. Esto evidentemente no hacía mucha gracia a los bandos, por lo que empezaron a mandar sicarios por la noche para asesinarle, ya que sabían que San Juan de Sagún era una persona que era muy bohemia y le gustaba siempre pasear por la Plaza Mayor, por la zona de la iglesia San Martín, y efectivamente, un día de diciembre del año 1450, pues se le encontraron a la salida de la iglesia San Martín de noche unos sicarios que iban armados hasta los dientes, con los sables, con varas de hierro, con palos, las armas de la época, y justo antes, en el momento de darle la estacada, una fuerza misteriosa les derribó al suelo y San Juan de Sagún, en vez de insultarles, en vez de salir corriendo, se arrodilló ante ellos y dijo que Dios les había perdonado. Aquí ya se empezó a hablar de la santidad de San Juan de Sagún. Y desde luego, no solamente fue un bando, sino que el bando contrario también enviaba sicarios. Y siempre una fuerza misteriosa, como decimos, se le metía en el cuerpo a estos sicarios y caían derribados al suelo justo antes de darle la estacada final. Pues bueno, San Juan de Sagún, hay que decir que hizo más de 200 milagros testificados, pero como eso daría para un día entero para hablar de ellos, solamente vamos a contar algunos de los milagros que me han parecido más interesantes. Por un lado, sabemos que un día de invierno, de una ventisca tremenda, estaba dando un paseo por el río Tormes, allá por donde está el puente romano. Y debido a esa ventisca, iba con un mulo, y la propia ventisca tiró a San Juan de Sagún junto con el mulo al río. El río estaba muy bravo, estaba muy crecido, y toda la gente que lo vio lo daba por muerto. Era imposible que pudiera salir de ahí. Cuando de repente la gente, buscándolo por el río, decidió volver a hacer la vista al puente romano, y le vio otra vez ahí, como si se hubiera teletransportado, totalmente seco, con el mulo encima, y como si no hubiera pasado nada. Aquí ya se empezó a hablar de la santidad de San Juan de Sagún. Aquí el milagro más importante, que fue ya la gota que colmó el vaso en su santidad, pero también para tener cierto tipo de problemas, fue el milagro del Pozo Amarillo. Este consistía en que un día que San Juan de Sagún iba andando por la ciudad de Salamanca, imaginémosla toda de tierra de la época, pues de repente se encontró el tumulto de gente gritando, dando voces. Fue corriendo para allá y vio a una mujer que estaba muy nerviosa porque decía que en ese mismo pozo que había ahí, su hijo se había caído al río, era muy pequeño y no sabía nadar. Se había caído al pozo ese que había justo en ese punto y no podían hacer nada para rescatarle. Total, que San Juan de Sagún, muy tranquilo, se quitó el cíngulo de su hábito, que es ese cordón que llevan los frailes, y
pues bueno, la gente decía, pero San Juan, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que ese cordero es muy pequeño? Es imposible que el chico pueda agarrarse. Pero San Juan de Sagún muy tranquilamente dijo, no os preocupéis, tened fe, Dios intercederá. Y efectivamente, en ese momento las aguas del río empezaron a subir con el niño dentro y tuvo la suerte el chico que pudo subir con las aguas, agarrarse al cordón y salir del pozo. Esto fue un milagro, esa subida de las aguas del pozo. Y la gente empezó a cantar vítores, Aves María, a besarle las manos, los pies, empezaron a hablar de la santidad de San Juan de Sagún. No hubo alguno incluso con unas tijeras intentaron quitarle un jironcillo del hábito. Todo esto, chicos, ya la gente hablaba de la santidad, pero como todo decimos, siempre hay detractores. Estos detractores decían que si esto tenía que ser obra del demonio, que si solamente los demonios hacen ese tipo de espectáculos y shows en vivo, ¿no? Y esto evidentemente al prior no le gustaba este tipo de shows en la calle de Salamanca, no le gustaba que la gente cuchicheara. Y el prior de los agustinos decidió literalmente pues expulsarle. Le dijo, mira, San Juan de Sagún, lo sentimos mucho, te vamos a expulsar. Pero San Juan de Sagún ya suplicó que por favor que no lo hicieran, que él prometería no hacer más milagros, y al final el prior accedió. Le dijo que se quedaba, pero con la condición de que no diera más la nota y que no hiciera más milagros en Salamanca. Pero a veces, chicos, el destino nos pone a prueba. Y es que poquitos meses después, un día que iba por la calle San Juan de Sagún, se encontró en lo alto de un andamio un obrero que era un día de ventisca, otro día de lluvia tremenda, y vio el momento exacto como el obrero resbalaba en el andamio y caía por el aire. En ese momento San Juan de Sagún hizo, como podemos imaginar todos en Star Wars o algún tipo de este tipo de películas, lo dejó levitando en el aire. Pero el obrero, muy nervioso, le dijo, por favor, San Juan, sálvame, ¿no ves que estoy a punto de caer? Estoy aquí en el aire. San Juan de Sagún, que era muy obediente, el escalafón eclesiástico, dijo que no podía, que tenía que obedecer a sus superiores. Pero al final tuvieron ahí un tipo de debate de qué hacer y qué no hacer, y al final San Juan de Sagún le dijo, mira, voy a echar una carrera, a hablar con el prior, y si el prior me da permiso, vengo y te rescato. Total, casi lo hicieron. Fue corriendo San Juan a hablar con el prior al final le dijo, venga San Juan, de verdad vete a salvarlo y ya no des más la nota, que estamos ya un poco cansados de tus hazañas. Pero bueno, así fue corriendo San Juan para allá, lo fue bajando lentamente otra vez al suelo y ya el obrero le dio las gracias y parece ser que ya no vamos a hablar más de milagros, porque ahora ya nos vamos a centrar, hizo muchos más, como decimos, 200 milagros testificados por la Iglesia. Esto no se lo sacan de la manga, son datos verídicos. Pero bueno, por supuesto, vamos a comentar el que muchos conoceréis aquí en Salamanca, los que no seáis de Salamanca pues que lo sepáis, que es el famoso milagro de Tentenecio, que en la antigua calle, al lado del río Santa Catalina, pues un toro iba a embestir a San Juan. En el momento justo antes de que le diera la cornada, San Juan de Sagún le dijo, Tentenecio, y el toro se paró. Desde ese momento la calle de Santa Catalina se cambió el nombre y pasó a ser llamada calle Tentenecio, que es una calle muy transitada y muy famosa del centro de Salamanca. Bien, pues como decimos, San Juan de Sagún en este momento ya es un novicio de los agustinos, va poquito a poco escalando en el escalafón de los agustinos y consigue hacerse con el tiempo, con los años, hacerse prior. Sabemos que cuando es prior consigue de alguna manera llegar hasta cierto punto de dinero público que le entregaban, que consiguió construir muchos conventos al lado de la casa de los monjes, tanto de los monjes como de los principales nobles, y de esta manera estos nobles tendrían la posibilidad de ir a escuchar la misa, ir a escuchar estas arengas que daba San Juan de Sagún para que no se pelearan ya más los nobles y que lo tuvieran muy cerquita de su casa. Así no tendría ninguna duda de ir a la iglesia, ya que puso monasterios a su lado. Pues bien, en estas moralizaciones San Juan de Sagún criticaba mucho a la gente, por ejemplo a los estudiantes, acciones pecaminosas, criticaba mucho a lo mejor acciones como las infidelidades. Y esto la verdad que fue tremendo, porque parece ser que hasta incluso una vez adivinó a una mujer que quería matar a su marido porque sabía que tenía una infidelidad con otra. En ese momento San Juan de Sagún le quitó la mano antes de que se la besara, le contó que se estaba equivocando, que tenía unos datos falsos, y la mujer lo pudo comprobar y así fue, salvó una muerte horrenda. Bueno, sea como fuere, vamos a seguir hablando de la pacificación. San Juan de Sagún siguió moralizando en las iglesias a los nobles y al final consiguió llegar a lo que fue la primera pacificación de los bandos, en el año 1476. Esto todavía se puede ver al final de la calle San Pablo, que al final de la calle San Pablo queda todavía la entrada principal de esa Casa de la Concordia, donde hubo esa primera pacificación, donde se pueden ver en letras en latín las palabras, os hago la traducción por no decirlas en latín, de la ira engendra odio y la concordia se nutre de amor. Pues bien, esto fue la Casa de la Concordia donde San Juan de Sagún firmó esa primera pacificación entre los bandos. No vio la paz definitiva porque
Desgraciadamente, él moriría poco después. Esa paz definitiva no fue hasta 17 años después y él moriría en tan solo 5 años después. ¿Qué es lo que pasó si nadie podía matar con él? Los sicarios no acababan con él y no había forma de que muriera. Pues bueno, cuentan que debido a que era tan moralista en las iglesias con todo el tema de las infidelidades, pues un día dando una misa empezó a hablar de la importancia de ser fiel a la pareja, porque si no podrías acabar en las ascuas del infierno. Y esto afectó mucho a un joven llamado Íñigo, que tenía una relación ilícita con la marquesa Isabel, una noble muy importante de la ciudad. Al final, Íñigo, al llegar a casa, fue afectado de tal manera que escribió una misiva, una carta para dejar a la marquesa Isabel. Isabel se cogió tal rebote que en ese momento lo que hizo es llamar a su médico, ofrecerle dinerito para que cuando fuera a su casa, en vez de darle la medicina, le echara un poquito de sustancia al vino, como que no quiere la cosa, y ese mismo vino era un veneno muy potente que le mandó tristemente al cielo, a seguir predicando ahí el Evangelio. Ese fue el final de San Juan de Sagún, pero no con ello terminaron sus milagros, porque el día de su muerte llovió torrencialmente como él había pronosticado, y además el propio convento de los agustinos se abarrotó de gente, no cabía nadie más, tuvieron que cerrar las puertas, estaban todos como sardinas en latas, y se sucedieron muchos milagros, porque la gente que era atea se acercaba al ataúd y se convertía en cristianismo. Además decían que empezaban a crecer flores desde el suelo. Y no solo eso, sino que había un aroma celestial, un aroma como si fuera algo divino que emanaba de su tumba. En fin, sea como fuere, Salamanca siempre recordó a San Juan de Sagún. En el año 1630 fue beatificado, ya en 1810 fue canonizado por Inocencio XII y en 1868 fue ascendido a patrón de Salamanca, por el que siempre lo recordamos y aquí estamos celebrando las fiestas.